Modelo conceptual que fundamenta el adiestramiento en inoculación de estrés. El estrés, estímulo o respuesta, es resultado de una transacción influido tanto por el individuo como por el entorno. Desde una perspectiva transaccional, el estrés se define como un concepto relacional mediado cognitivamente, que refleja la relación entre la persona y el entorno, apreciada por aquella como gravosa o que excede a sus recursos y pone en peligro su bienestar. ¿A qué pertenece entonces? El estrés no pertenece a la persona o el entorno, ni tampoco es un estímulo o una respuesta. El estrés es una relación dinámica particular que cambia constantemente y es bidireccional entre la persona y el entorno, cuando uno actúa sobre el otro. ¿Somos víctimas del estrés? No somos meras víctimas del estrés, sino que la manera en la que apreciamos los acontecimientos estresantes, interpretación primaria y sus propios recursos y opciones de afrontamiento, interpretación secundaria, determinan la naturaleza del estrés. Los procesos de interpretación del individuo influyen en la relación dinámica o transacción entre este y el entorno social. El afrontamiento se refiere a los esfuerzos conductuales y cognitivos en orden a dominar, reducir o tolerar las exigencias internas o externas creadas por las transacciones estresantes. El modelo transaccional hace hincapié en el contexto interpersonal cognitivo del estrés. A menudo, los individuos o grupos estresados sin darse cuenta crean y engendran reacciones en otras personas que mantienen respuestas de estrés inadaptadas. El mismo método ideado para resolver problemas termina a menudo intensificándolos. Un ejemplo cotidiano. Los individuos estresados que se vuelven temerosos y elusivos suelen obtener un exceso de protección por parte de los otros, con la consecuencia de que el afectado no pone a prueba sus preocupaciones y temores, lo cual a su vez incrementa la falta de confianza en sí mismo. Esta prevención conduce a más exceso de protección, con lo que se refuerza el círculo vicioso. Cuando los pacientes interpretan, atienden, recuerdan y codifican selectivamente los acontecimientos como compatibles con sus inclinaciones o esquemas, se establece un proceso interior autoconfirmador. De esta manera, los individuos juegan un papel crítico en la definición del estrés. El papel del comportamiento en el estrés. En el nivel de comportamiento, el terapeuta suele comenzar entrevistando al paciente a fin de evaluar la educación de su repertorio conductual. ¿Está el individuo estresado porque carece de las habilidades interpersonales u otras que le ayudarían a evitar o reducir el estrés? El papel de los otros. A fin de comprender la naturaleza del estrés sobre el que informa el paciente, el terapeuta ha de ir más allá de este y apreciar el impacto de otras personas significativas, así como el entorno y las entidades organizativas y sociales. El papel de la cognición. El adiestramiento en inoculación del estrés ayuda a los pacientes a tener conciencia de la naturaleza transaccional del estrés y al afrontamiento, de cómo sus reacciones pueden contribuir a sus reacciones de estrés y ayudar a mantenerlas. De esta manera, los pacientes o participantes pueden llegar a ver la perspectiva transaccional que fundamenta el AIE, inoculación del estrés. Más allá del individuo. La perspectiva transaccional requiere que los intentos de reducción del estrés vayan más allá del paciente o, en su caso, del grupo. Un modelo transaccional de estrés pone de relieve la influencia del individuo y el entorno. En muchos casos, los intentos de reducción y prevención del estrés deben ir más allá de la enseñanza o la formación de las habilidades de afrontamiento paliativas o centradas en los problemas. A menudo se requieren cambios de grupo, de entorno y de organización, y los pacientes tienen que desarrollar y poner en marcha conductas de acción directa para cambiar su perspectiva. Ahora, en general, podemos decir que juega un papel importante los hechos, los procesos y estructuras cognitivas en las reacciones de estrés y la necesidad de que las intervenciones vayan más allá del nivel del individuo.
Directrices clínicas para los programas de prevención y reducción del estrés. Es usual encontrar programas de adiestramiento que recalcan los rasgos prácticos del sistema y pocas veces consideran la manera de preparar a los pacientes para intervenir, cómo motivarles para el cambio y cómo abordar los problemas de resistencia, falta de adhesión al tratamiento y recaída. Es posible que el terapeuta pueda estimular a los pacientes para que adopten y empleen una técnica de afrontamiento específica cuando lo que se requiere es un modo totalmente distinto de afrontamiento. En algunas situaciones estresantes, la retirada, tolerancia, la renuncia al compromiso o incluso el rechazo pudieran ser la respuesta más adaptativa. Mientras que adiestrar a los pacientes para que pongan a prueba la realidad, resuelvan problemas y sean asertivos podría exacerbar las reacciones estresantes, para lo cual se dan las siguientes directrices. Análisis cuidadoso. No existe una relación directa entre el uso de cualquier forma de afrontamiento y el resultado de la adaptación. Cada uno de los aspectos del caso, el momento, el contexto, las personas involucradas, la capacidad de la persona para hacerle frente a esa situación estresante, pueden influir en la calidad de la adaptación lograda por la respuesta de afrontamiento. Lo que podría ser útil de inmediato, quizá no será beneficioso posteriormente o en un contexto diferente para la misma persona. Se le recomienda al terapeuta 1. Ser cauto en la proposición de cualquier técnica de afrontamiento específica. 2. Ser sincero y abierto con los pacientes, diciéndoles lo que se sabe y lo que se desconoce. 3. Incluir a los pacientes como colaboradores para determinar los sistemas de afrontamiento más eficaces. 4. Ser flexible para adaptar individualmente las técnicas de afrontamiento a las situaciones y las capacidades concretas del paciente. 5. Adoptar un método de evaluación analítica para determinar lo que ha de enseñarse. Como dato importante, hay que evaluar si existen factores que obstaculizan la puesta en práctica de las habilidades de afrontamiento que ya tiene el paciente. Por ejemplo, pensamientos y sentimientos mal adaptados o sabotaje por parte de alguna persona significante en su contexto. Sensibilidad a las necesidades individuales y preferencias culturales. Dada la gran variabilidad de las reacciones a los acontecimientos estresantes, los programas de adiestramiento en estrés deberían tomar en consideración las diferencias culturales. Tratar de adiestrar a los pacientes para que afronten el problema de maneras que violan sus normas culturales no harían más que agravar los problemas relacionados con el estrés. Diversidad y flexibilidad de los programas de control del estrés. Hay que tomarlos en cuenta al momento de escoger las técnicas de afrontamiento. Lo que pudo ser una técnica de afrontamiento útil en un tiempo, pudiera no serlo en otro. O bien, lo que podría mostrarse como útil para un tipo de estresores, pudiera no ser pertinente en otras ocasiones. Porque diferentes estresores exigen diferentes respuestas de afrontamiento. Sin embargo, a grandes rasgos, los autores definieron que las estrategias de adiestramiento que implican compromiso, participación con otros, eran más efectivas frente a estresores que surgen en las relaciones interpersonales estrechas. En cambio, las manipulaciones cognitivas que distanciaban a la persona del problema eran más efectivas para estresores del área económica y laborales. Dependiendo de la situación estresante, Lazarus y Forman describieron dos situaciones de afrontamiento: el afrontamiento centrado en el problema y el afrontamiento centrado en la emoción. Generalmente, en situaciones que el paciente interpreta como potencialmente modificables, se utilizan más las formas de afrontamiento centradas en el problema. Por ejemplo, la recogida de información, resolución del problema, toma de decisiones, acción directa. En situaciones estresantes percibidas como muy fuertes e inalterables, se recomienda el afrontamiento centrado en la emoción para modificar el significado de una situación. Por ejemplo, estrategias de afrontamiento como el compromiso, la aceptación e incluso distorsión o rechazo. Factores cognitivos y afectivos.
Ya que la interpretación del individuo otorga la magnitud del estresor, los programas de adiestramiento más efectivos serán los que influyan en las interpretaciones que hace el individuo acerca de los estresores y los recursos de afrontamiento con los que cuenta o puede entrenar. La colaboración del paciente reduce la probabilidad de que se ofrezca resistencia o no adhesión al tratamiento. Por lo tanto, entre otras cosas, el terapeuta debe alentar a los pacientes para que se atribuyan a sí mismos los cambios positivos que se produzcan en el proceso terapéutico. Adiestramiento en inoculación de estrés, AIE. El adiestramiento en inoculación del estrés es un sistema de tratamiento cognitivo-conductual, formulado como un plan de adiestramiento semiestructurado y clínicamente sensible, ideado para generar y desarrollar habilidades de afrontamiento inmediato y también para aplicarlo a dificultades futuras. El AIE se propone suscitar anticuerpos psicológicos o habilidades de afrontamiento y reforzar la resistencia mediante la exposición a estímulos que sean lo bastante fuertes para suscitar defensas sin que sean tan poderosos como para vencerlas. El AIE combina elementos de enseñanza didáctica, discusión socrática, reestructuración cognitiva, resolución de problemas, entrenamiento en relajación, ensayos conductuales encubiertos y manifiestos, autorregistros, autoinstrucciones, autorreforzamiento, así como intentos de lograr cambios en el entorno del paciente. En este programa, el paciente actúa como colaborador, ayudando a generar una estrategia de afrontamiento a su medida, adaptada a sus propias necesidades y experiencias. El AIE se compone de 3 fases: la fase de conceptualización, la fase de adquisición de habilidades y ensayo, y la fase de aplicación y seguimiento. Aunque las 3 fases del AIE se describen como una secuencia, constituyen un régimen de adiestramiento de múltiples facetas, altamente flexible e interdependiente. Fase 1. Conceptualización. Relación terapéutica como mediador del cambio de comportamiento. La habilidad terapéutica para crear una atmósfera de simpatía, transmitir la sensación de que está al lado del paciente dispuesto a ayudarle al máximo y establecer una relación de trabajo en colaboración son factores que facilitan el cambio. En la medida en que los pacientes notaban que el terapeuta les aceptaba, comprendía y estimaba, el tratamiento tendía a tener mayor éxito. Dunbar en 1980 observó que hechos tales como el apresuramiento del terapeuta, las interrupciones, la falta de tiempo para escuchar debidamente al paciente, la atención insuficiente y el no identificar los problemas del paciente desde la perspectiva de éste son circunstancias que dificultarán la accesibilidad del terapeuta a la información acerca de por qué el paciente se encuentra estresado. Por un lado, el terapeuta debe facilitar la revelación gradual por parte del paciente de un material tan cargado de emotividad. Pero por otro, debe aconsejar al paciente que no revele aquello que no se sienta predispuesto a revelar o que le cause incomodidad. El terapeuta podría preguntar: no estoy seguro de si he comprendido a la perfección. ¿Podemos volver sobre este punto otra vez? Me pregunto de qué manera ha llegado usted a estresarse en esa situación. ¿Por qué sufre usted un estrés de situación, no? Dígame si me equivoco, pero lo que usted dice es, parece usted decir, puedo suponer correctamente que, tengo la sensación de que, ¿es así como usted lo ve? Hasta aquí hemos avanzado mucho. ¿Le ha molestado algo de lo que he dicho? Estos sondeos tienen por objeto engendrar una búsqueda colaborativa, afectuosa y genuina por parte de paciente y terapeuta para comprender mejor lo que sucede cuando una persona está estresada, qué acontecimientos internos y externos desencadenan reacciones estresantes y qué puede hacerse para cambiar la situación.
Recogida de datos e integración de los datos. La entrevista. Se inicia normalmente con una entrevista semiestructurada y adaptada a la población específica. La entrevista no es un interrogatorio, sino un intento organizado, sistemático de comprender mejor el estrés del paciente y las experiencias de afrontamiento. Puede extenderse varias sesiones y tiene la finalidad de 1. Obtener ejemplos de acontecimientos y reacciones estresantes e incrementar la conciencia del paciente acerca de su contribución a la reacción de estrés. 2. Evaluar las expectativas acerca del adiestramiento o entrenamiento en inoculación del estrés. 3. Proporcionar un análisis cognitivo funcional de los determinantes internos y externos de las reacciones estresantes, de modo que los pacientes puedan ser conscientes de las señales de baja intensidad que indiquen el inicio de detalles o reacciones fisiológicas. 4. Examinar de una manera colaboradora los elementos comunes en situaciones estresantes. 5. Considerar con los pacientes el impacto que ejerce el estrés en su funcionamiento cotidiano. 6. Formular con espíritu de colaboración objetivos de tratamiento y planes de adiestramiento. Recuerdo por medio de la imaginación. El individuo recuerda de forma vívida la experiencia relevante. Primero, el terapeuta y el paciente delinean los detalles de la escena. Luego, el paciente cierra los ojos y recuerda vívidamente el ejemplo. El paciente puede recordar la experiencia sin hablar al terapeuta. Luego, el terapeuta entrevista al paciente sobre lo recordado. Otra forma es que el paciente ofrezca una narración continua de la experiencia recordada durante la entrevista. Autorregistro. Una de las principales características del adiestramiento en inoculación del estrés es hacer que los pacientes lleguen a ser colaborativos o científicos personales por medio del autorregistro. Este varía desde un diario sin límite fijo hasta el registro o clasificación sistemática de pensamientos, sentimientos y comportamientos específicos. Las sugerencias para mejorar el éxito del autorregistro son: incorporación de las sugerencias del paciente. Ser flexible en el formato. Los terapeutas hacen una lista de las sugerencias del paciente sobre el formato e intentan incorporarlas al diseño del autorregistro. Comenzar de forma sencilla y moldear la complejidad del autorregistro. Comprobar el grado de comprensión. El terapeuta modela el registro de uno o más sucesos que los pacientes pongan en claro que han entendido de lo que se va a hacer. Cuidar la posible falta de adherencia al autorregistro. Es útil preguntar a los pacientes por qué podría fracasar el autorregistro. Pueden señalar cuestiones materiales que habían pasado inadvertidas o actitudes, emociones o conductas que podrían haber interferido. Se deberían discutir y desarrollar estrategias para su resolución. Prestar atención al autorregistro y utilizarlo. Si la tarea es importante como para llevarla a cabo, entonces debería recibir atención en la sesión. Evaluaciones conductuales. Otra fuente útil de información para contribuir al proceso de reconceptualización son las evaluaciones en la vida real, la clínica o el laboratorio. Tales experiencias se pueden complementar con evaluaciones cognitivas y grabaciones de video, las cuales se muestran a los pacientes para que informen sus experiencias subjetivas. Además, ayudan a los pacientes a apreciar sus propias contribuciones en sus reacciones al estrés. Ayudan a determinar si la capacidad de afrontamiento del paciente es un reflejo de un repertorio inadecuado o de interferencias transmitidas interna o externamente. En algunos casos podría alentarse a los pacientes a emprender experimentos personales, mediante los cuales puedan buscar activamente o incluso generar datos.
test psicológico. Las comparaciones con la norma pueden igualmente ayudar al desarrollo de hipótesis o sugerir otros aspectos que merecen ser examinados, aumentando la comprensión del problema. Reconceptualización. La primera fase del entrenamiento en inoculación del estrés concluye con la oferta por parte del terapeuta de un modelo conceptual o una reconceptualización del estrés del paciente. Esto ayuda a reconceptualizar su estrés en unos términos más benignos que sean susceptibles de cambio. Tiene ciertas características. Es tentativo, ya que es una hipótesis y nuevos datos pueden llevar a una revisión. Es compartida porque terapeuta y paciente han trabajado en su desarrollo. Es transaccional porque ayuda a los pacientes a percibir los problemas como un complejo flujo de interacciones y a ver multiplicidad de elementos que contribuyen a las dificultades. Es un modelo de trabajo porque señala aspectos a los que debería dirigirse la intervención. Fase 2. Adquisición de habilidades y fase de ensayo. El objetivo de la segunda fase del adiestramiento en inoculación del estrés es asegurar que el paciente desarrolle la capacidad de ejecutar efectivamente las respuestas de afrontamiento. ¿Qué sugerencias hace el paciente sobre las maneras de reducir y evitar el estrés? ¿Qué intentos del paciente en el pasado salieron bien o fracasaron? El propósito de estos sondeos es aprovechar las actitudes y expectativas del paciente sobre los procedimientos específicos para controlar el estrés. El objetivo es constituir un repertorio de afrontamiento flexible y trabajar con los pacientes en colaboración a fin de seleccionar, poner a prueba y evaluar los méritos de los diversos métodos de afrontamiento. Las técnicas de afrontamiento que han de enseñarse son las que Lazarus y Launier en 1978 llamaron técnicas instrumentales, que están centradas en el problema, y técnicas paliativas, están centradas en la regulación de la emoción. Incluidas en el afrontamiento instrumental hay técnicas como la recogida de información, la resolución de problemas, el adiestramiento en comunicación y habilidades sociales, el control del tiempo, los cambios de estilo de vida, tales como la nueva evaluación de prioridades, los apoyos movilizadores y los esfuerzos de acción directa destinados a cambiar las exigencias del entorno o alterar situaciones y transacciones estresantes. Las habilidades instrumentales de afrontamiento están adaptadas a las necesidades y las exigencias del entorno de una población específica. Bajo el afrontamiento paliativo se incluye una serie de técnicas pensadas para aliviar la desazón y fomentar la regulación de las emociones. Las técnicas paliativas incluyen la adquisición de perspectiva, por ejemplo, hacer comparaciones sociales y buscar significado, el desvío de la atención, la negación, la expresión de afecto y el adiestramiento en relajación. Estas técnicas de afrontamiento son más pertinentes cuando una situación estresante o aversiva no puede ni alterarse ni evitarse. En algunos casos los pacientes ya cuentan con esas habilidades de afrontamiento en sus repertorios, entonces hay que consolidarlas. Estos otros casos puede requerirse un adiestramiento explícito. Las técnicas específicas deben proceder siempre del proceso de reconceptualización. Adiestramiento en relajación. Aunque el orden de las técnicas de afrontamiento se consideran en el adiestramiento en inoculación del estrés ha variado, la mayoría de los terapeutas comienzan por el adiestramiento en relajación, porque casi todos los pacientes aprenden fácilmente y es muy rápido al principio. Primero, la relajación en su fase introductoria debe surgir del proceso de conceptualización. El terapeuta puede utilizar como referencia los signos corporales de la tensión física del paciente. Si esa tensión exacerba el estrés, no hay inconveniente en sugerir al paciente que la relajación puede ayudarle a reducir el estrés. Entonces el terapeuta hace una exposición razonada del procedimiento específico de relajación a utilizar. Se hace referencia al ciclo de tensión-estrés, de manera que ocupar la atención pueda cortocircuitar el estrés. Como la relajación puede reducir la ansiedad porque representa algo que los pacientes pueden hacer para ejercer control.
cómo la relajación y la tensión son estados incompatibles y, finalmente, cómo relajarse después de una experiencia estresante puede ser terapéutico. En segundo lugar, existe la necesidad de aprovechar la experiencia anterior del paciente y las expectativas sobre la relajación. Puede utilizarse biofeedback para ayudar al adiestramiento en relajación. El terapeuta debe ser sensible no solo a los aspectos específicos del adiestramiento, sino también al diálogo interno del paciente acerca de su uso. Debe comentar con el paciente lo que significa estar relajado y cómo un paciente puede permitirse la relajación. El paciente ha de saber que aprender a relajarse no es una pérdida de tiempo. El terapeuta debe ayudar al paciente para que éste se revele a sí mismo sus preocupaciones acerca de cada aspecto del adiestramiento. De esta manera, el terapeuta puede adaptar individualmente sus comentarios a las preocupaciones específicas del paciente. En tercer lugar, cuando se introduce la relajación, se ofrece como una habilidad de afrontamiento activa que requiere práctica. Esto lo dijo Goldfried en 1977. Como observaron Woolfolk y Liger en 1984, es necesario hacer ver al paciente que los beneficios están ligados a la frecuencia de la práctica. El terapeuta puede decirle, si no lo hace, no adelantará. El terapeuta debe subrayar el hecho de que, como la relajación es una habilidad, el paciente no debe esperar ver grandes cambios súbitos, sino una mayoría gradual en la habilidad de afrontamiento. El terapeuta debe asegurarse de que el paciente no tiene unas expectativas inusitadamente elevadas acerca del adiestramiento, como si una técnica de relajación pudiera librarle en un periodo breve de tiempo de los efectos debilitadores del estrés. El objetivo es dominar, no erradicar el estrés, y la adquisición de las habilidades de afrontamiento no es nunca un proceso continuo y suave. En cuarto lugar, una serie de diferentes procedimientos de relajación, tales como imágenes personales, placenteras de relajación, ejercicios de respiración y procedimientos cognitivos de control de señales, han sido utilizados como complementos de los ejercicios de relajación muscular de tipo jacobsoniano. En quinto lugar, es preciso comentar las maneras específicas en que el paciente utilizará la habilidad de afrontamiento, que es la relajación, en previsión de situaciones estresantes, sobre todo cuando son evidentes las señales de baja intensidad. El terapeuta no debe dar por sentado que el paciente aplicará o generalizará fácilmente los procedimientos en las distintas situaciones. Esa generalización ha de estar integrada en el régimen de adiestramiento. Finalmente, es necesario asegurarse de que el paciente revise las consecuencias de sus esfuerzos de afrontamiento y se autoatribuye las mejorías. Los terapeutas que utilizan el adiestramiento en inoculación del estrés pueden incluso pedir a los pacientes que se imaginan en varias situaciones de estrés y conflicto y que describan cómo podrían usar los procedimientos de relajación para controlar sus reacciones. Estrategias cognitivas. Otro aspecto del estrés es la naturaleza de los pensamientos y sentimientos acompañantes que tiene el paciente. Para controlar el impacto de esos procesos cognitivos y afectivos, el adiestramiento en inoculación del estrés emplea una serie de procedimientos cognitivos: la reestructuración cognitiva, resolución de problemas y el diálogo dirigido con uno mismo. Al considerar cada una de estas intervenciones cognitivas, es importante subrayar el hecho de que las cogniciones no debieran considerarse como entidades que preceden a otros procesos psicológicos o fisiológicos, sino como un conjunto de relaciones que son interdependientes con respecto a otros procesos. La primera de las intervenciones que consideraremos es la reestructuración cognitiva, cuyo objetivo es hacer que los pacientes sean conscientes del papel que juegan las cogniciones y las emociones en la potenciación y mantenimiento del estrés. Consecuente con el objetivo de establecer una colaboración, gracias a la cual los pacientes puedan replantearse la naturaleza de su estrés, el sistema de reestructuración cognitiva utilizado en el adiestramiento en inoculación del estrés se basa en la obra de Aaron Beck sobre terapia cognitiva. Aunque los componentes específicos de esta terapia han sido descritos en otro lugar, Beck y colaboradores en 1979, revisemos brevemente sus rasgos principales, sobre todo por lo que respecta a los problemas relacionados con el tratamiento del estrés.
Las técnicas esenciales de la terapia cognitiva incluyen 1. Evocación de los pensamientos, sentimientos e interpretación de los acontecimientos por parte del paciente. 2. Recogida de pruebas con la colaboración del paciente en favor o en contra de tales interpretaciones. 3. Elaboración de experimentos personales. Son tareas que pueden realizar en su casa para poner a prueba la validez de las interpretaciones y reunir más datos para la discusión. A fin de lograr estos objetivos, el terapeuta despliega una gran actividad centrándose en el presente y no considera que, en su calidad de experto, conoce las respuestas, sino que actúa como colaborador junto con el paciente para buscarlas. Esta investigación conjunta efectuada por el terapeuta y el paciente ha sido denominada por Olon y Beck en el 79 empirismo colaborador. El procedimiento consiste en formular una conclusión del paciente como una hipótesis, la cual se investiga entonces conjuntamente. La primera tarea en la terapia cognitiva se ha llamado captación del pensamiento y su objeto es ayudar a los pacientes estresados a tener conciencia de los pensamientos, imágenes y sentimientos acompañantes automáticos que experimentan cuando están estresados. Beck, en 1963, utilizó el término pensamientos automáticos para describir los pensamientos específicos, discretos que tienen los pacientes y que se producen con mucha rapidez, sin que, al parecer, los interrumpan acontecimientos inesperados y que no son el resultado de un pensamiento dirigido. El terapeuta que usa el adiestramiento en inoculación del estrés ayuda a los pacientes a reconocer la presencia y el impacto de sus pensamientos y sentimientos automáticos. Cuando el terapeuta sondea los significados de tales pensamientos, el pensamiento empieza a cuestionar la validez de sus conclusiones. Los pensamientos automáticos se convierten en hipótesis que merece la pena comprobar, más que afirmaciones o verdades divinas. El terapeuta debe afinar el oído para captar bien el uso que hace el paciente de las palabras debo, debería, tengo, siempre o nunca. Tras la observación y el registro de las cogniciones particulares, el paso siguiente es evaluarlas lógicamente. Por ejemplo, el terapeuta puede pedir a los pacientes pruebas de que sus pensamientos automáticos son realmente válidos. El terapeuta puede alentar a los pacientes a realizar experimentos personales para poner a prueba sus hipótesis específicas. Se alienta a los pacientes para que pongan a prueba sus expectativas de cómo reaccionarán otras personas. Los terapeutas de la cognición como Beck también han pedido a los pacientes que introduzcan en una escala de 0 a 100 en sus interpretaciones de las situaciones, a fin de transmitir a los pacientes que su interpretación de los acontecimientos estresantes es relativa y no absoluta. El siguiente paso en el proceso de la reestructuración cognitiva es que los pacientes empiecen a observar la manera en que tienden a pensar sobre las situaciones, lo que Beck ha descrito como errores cognitivos. Estos errores consisten en la tendencia a generalizar en exceso, a verlo todo como blanco o negro, sin matices intermedios, a ver las cosas desde un ángulo catastrofista, a centrarse selectivamente en un solo aspecto de un acontecimiento y atribuirle un significado que no le corresponde y llegar a conclusiones precipitadas. Adiestramiento en resolución de problemas. El terapeuta anima a los pacientes a, primero, hablar con otras personas para obtener información pertinente. Segundo, revisar cómo han afrontado en el pasado acontecimientos estresantes con el objetivo de alentar a los pacientes para que reconozcan que las habilidades de afrontamiento potenciales probablemente ya existían en sus repertorios y que esas habilidades de afrontamiento pueden ser transferibles a la situación estresante actual. Tercero, dividir los acontecimientos estresantes en tareas más pequeñas y manejables. Cuarto, hacer planes de contingencia para futuras eventualidades, trazando una analogía con los planes de juego que elaboran los equipos deportivos o los planes de contingencia que pueden seguir los astronautas. Quinto, ensayar mentalmente las maneras de abordar el estrés de poca intensidad. Sexto, considerar los posibles fracasos o decepciones como una información de los resultados necesarios para iniciar un nuevo proceso de resolución de problemas. Una manera productiva de iniciar el proceso de resolución de problemas es preguntar a los pacientes cuál sería su consejo para otra persona que tuviera una experiencia estresante similar o qué consejo podría darse a sí mismo un buen día.
Tales preguntas estimulan a los pacientes para apreciar que con frecuencia tienen en sus repertorios capacidades para resolver problemas, pero que los pensamientos y sentimientos que experimentan pueden inhibirlas o dificultar su actuación. Adiestramiento en autoinstrucciones o autodiálogo dirigido. El adiestramiento en autoinstrucciones está diseñado para fomentar una actitud de resolución de problemas y engendrar estrategias cognitivas específicas que los pacientes pueden usar en diversas fases de su respuesta al estrés. De manera más específica, el autodiálogo orientado está pensado para ayudar a los pacientes a lo siguiente. 1. Evaluar las exigencias de una situación y planificar para futuros estresores. 2. Controlar los pensamientos, imágenes y sentimientos negativos derrotistas y engendradores de estrés. 3. Reconocer, utilizar y calificar de nuevo la activación experimentada. 4. Afrontar las intensas emociones disfuncionales que pudieran experimentarse. 5. Psicoanalizarse para hacer frente a situaciones estresantes. Y 6. Reflexionar sobre su actuación y fortalecerse por haber intentado el afrontamiento. El papel de la negación. Hay algunos casos en los que no hacer nada, no pensar en los acontecimientos estresantes, puede ser una respuesta de afrontamiento más adaptativa. Lazarus, en 1984, ha escrito reflexivamente acerca del valor adaptativo de la negación, sobre todo en circunstancias en las que es imposible ejercer el control. Fase 3. Aplicación y consolidación. Los objetivos son estimular a los pacientes para que pongan en práctica respuestas de afrontamiento de las situaciones de la vida diaria y acrecienten al máximo las oportunidades de un cambio generalizado. El terapeuta avanza por etapas, induciendo in vitro y gradualmente en vivo pequeñas cantidades manejables de estrés. Hay dos objetivos. Primero, el entrenamiento para la puesta en práctica en sitios reales. 2. El entrenamiento para la prevención de las recaídas y para el mantenimiento. Entrenamiento para la puesta en práctica. Escenas simuladas y ensayo de conducta. Se ensayan nuevas habilidades y se integran por medio de representaciones de papeles o escenas simuladas en la sesión. En primer lugar, se define cuidadosamente la situación problema, de modo que la simulación sea lo más parecida a la realidad. Se empieza con la situación menos estresante y se discuten y se moldean las estrategias y las habilidades de afrontamiento conforme sea necesario. Luego, los pacientes se encuentran con un ambiente simulado y ensayan las habilidades, mientras que el terapeuta y otras personas representan la situación. También hay retroalimentación del terapeuta. Se evalúa y repite el ensayo hasta que el paciente se comporte de forma tranquila y competente en todas las situaciones simuladas. Y por último, se establecen tareas menos estresantes para la práctica en vivo. Exposición graduada. El terapeuta y el paciente desarrollan conjuntamente una serie de situaciones cada vez más estresantes o difíciles. Si el terapeuta está presente, impulsa, modela y alienta el afrontamiento apropiado. Las situaciones se repiten hasta que los pacientes se encuentren tranquilos y sean competentes en cada nivel. Si el terapeuta no está presente, examina la naturaleza de la tarea, el grado en que ésta es razonable y las razones potenciales que pueden impedir su realización con el fin de disminuir el fracaso. Los pacientes registran sus experiencias, que se discuten en la sesión siguiente. Igualmente, se fomentan el afrontamiento positivo y las autoatribuciones de cambio. Ensayo por medio de la imaginación. Los estímulos se presentan vía imaginación. Se definen en términos de detalles situacionales, emocionales, cognitivos y conductuales, y se ordenan en función de la dificultad.
Se pueden usar sucesos reales del pasado de la persona y que varíen ampliamente para fomentar la transferencia. Al imaginar vívidamente la escena y señalar al terapeuta la activación estresante, se inicia la habilidad de afrontamiento. Se estructura la puesta en práctica en vivo y se lleva a cabo conforme los pacientes van demostrando la competencia con las presentaciones por medio de la imaginación. Mantenimiento y prevención de la recaída. En esta etapa se asegura que el cambio sea fiable a lo largo del tiempo. Primero, se debe comunicar que los retrocesos son inevitables, pero que se pueden prevenir las recaídas. Se enfrentan las atribuciones debido a un defecto personal o como una señal de que todo está perdido. Hay una diferencia entre retroceso y recaída. Necesidad de un afrontamiento constante, ya que se vuelve más fácil con el tiempo y con la práctica. El ensayo del afrontamiento con los retrocesos. Se identifican, se discuten y desarrollan planes específicos para manejarlos. Se ensayan estas estrategias vía representaciones simuladas o en la imaginación. También es importante mantener contacto con los pacientes más allá de los periodos de seguimiento. El contacto continuo favorece la consolidación y el mantenimiento de los beneficios. Se han empleado varias estrategias para mantener el contacto. Una de ellas puede ser ampliar el tiempo que transcurre entre las sesiones para proporcionar tiempo para una práctica continua y también más tiempo para la consolidación y el mantenimiento de las actividades. Igualmente se pueden hacer sesiones de seguimiento sistemáticas, como por ejemplo intervalos de un mes durante los 3 meses siguientes e intervalos de 3 meses durante el año siguiente. Y por último, puede ocurrir un contacto indirecto, en donde las revisiones de los registros se realizan vía correo electrónico.